Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenido a una noche de reflexiones de esperanza. Hoy vamos a tratar un tema interesante, muy actual y muy cotidiano, que vivimos casi todos, la mayoría de las personas, tanto creyentes como no creyentes. ¿Por qué me domina el conflicto? Es el título del día de hoy. Vamos a orar para dar inicio y para ponerlo todo en manos del Señor, que Dios tome el control y que esta palabra le llegue a aquella persona que la necesita. Que Dios abra nuestros corazones, nuestra mente y nuestro entendimiento. Padre bueno, Señor, en esta hora te doy las gracias por tu infinita misericordia. Señor, te pido que tú limpies mi corazón, que tú limpies mi mente, que tú limpies todo mi interior, Padre, que tú me laves con tu sangre preciosa, Señor, para que mi oración llegue delante de tu presencia con olor grato y fragante. Oh Dios, te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas, a cada uno de los oyentes de esta reflexión, para que su vida, Padre Celestial, pueda ser edificada en esta hora, Dios. Te pido que tú pongas carbón encendido en mis labios para que la palabra que tú pones en mi boca pueda ministrar el corazón de cada uno de los oyentes, de las personas que están en las redes sociales, escuchando, y que podamos meditar y que podamos reflexionar en lo que tú nos dices en tu palabra. Te pido, Dios, que conforme a tu misericordia y conforme a tu amor, tú nos bendigas y tomes el control de todo lo que va a pasar en este día. En el nombre de Jesús, amén. En días pasados, a mí me da risa, pues, porque a veces uno tiene conversaciones con sus hijos y ellos comentan las cosas que han hablado con sus iguales en la universidad, por ejemplo. Y a mí digo que me da risa porque mi hija tiene la misma inquietud que yo tenía cuando yo tenía su edad. Que cuando saliéramos de la universidad, en un principio era cuando salíamos de sexto año, porque en el tiempo en que nosotros salíamos de sexto año teníamos la opción de ir a trabajar directamente y no se nos pedía ningún grado universitario. Inclusive hubo un tiempo en que la gente llegaba hasta tercer año y la gente podía ir a trabajar. Después comenzaron a pedirle títulos de sexto año y la gente podía empezar a trabajar, pero ya después comenzaron que por lo menos segundo año de universidad, así hasta que ya la gente tenía que tener su licenciatura como es hoy. Y entonces siempre nosotros llegamos a pensar y comenzábamos entre compañeros de que ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a trabajar? Porque siempre estaba eso que en la mente de que hay gente que se jubila o que tiene edad de jubilación pero sigue trabajando. Y nosotros decimos, ¿qué experiencia vamos a tener? Porque las empresas piden experiencia. ¿Qué experiencia vamos a tener si no se nos da la oportunidad? Los mismos argumentos, las mismas preocupaciones que tuve yo en mi momento, la tiene mi hija actualmente. Entonces yo le decía, porque ella se estaba preocupando ya por el futuro, yo le decía, no te puedes preocupar por el futuro, porque estás en el presente. Cálmate, toma las cosas con tranquilidad y vamos a pedirle a Dios que tome el control de las cosas. Los adultos también tienen sus preocupaciones, pero hoy día más me enfoco en la juventud porque bueno, ellos han venido de una pandemia, de haber pasado situaciones tan difíciles, de no haberse realizado. Están en un proceso de realización, perdieron convivencia con muchas personas y todas estas situaciones se le han acumulado. Entonces, la Biblia a mí me enseña que yo no tengo por qué afanarme. En Mateo 6, 25 al 34, quiero leerlo todo completo y por favor quiero que los hermanos y las personas que están escuchando sigan la lectura de esta palabra que es tan interesante. Y es y Dios con esto, Él nos está enseñando a nosotros de que Él tiene el control de todas las cosas que nos pasen en la vida. Mateo 6, 25 al 34 dice, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran
ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber y con qué vamos a vestirnos? Todas las cosas son las que preocupan a los paganos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas recompensas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. En otras versiones dice que cada día trae su propio afán. Y a mí me encanta este texto, porque como decía, nos enseña los conflictos que no necesariamente vienen del mundo, del diablo, de la gente, del vecino, de la pareja, de los amigos, de los compañeros de trabajo, etc. Estos conflictos vienen producto de nuestra falta de confianza en Dios. De nuestra confianza en Dios. No dejamos actuar a Dios. Sí conocemos la palabra, sí nos congregamos, venimos a la iglesia dominicalmente, semanalmente nos conectamos a los servicios online, escuchamos la palabra, pero aún así nos quejamos de todas las cosas que nos pasan alrededor. No estamos conformes, no tenemos una mente tranquila confiando en Dios, sino que estamos con la preocupación. Este es un llamado de atención, quiero hacer la salvedad, para que recordemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia acerca de poner nuestra confianza en Dios. Mire, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que nosotros nos preocupamos por el pasado. El pasado ya se fue, hermanos, ya el pasado se fue, lo hecho está. El presente es lo que estamos viviendo actualmente. En el presente nosotros debemos permitir que Dios nos guíe hacia lo que va a ser nuestro futuro. Porque Dios es el único que sabe lo que hay en el futuro. Y también Dios es el único que sabe lo que nos conviene. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Y esto es uno de los versículos que siempre me va a oír recitar. Yo se lo recito siempre a mis hijas. Que a los que aman a Dios, todas, no algunas cosas, no un poquito de cosas, le ayudan a bien. Pero no que ayudan a bien, sino es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Porque cada uno de nosotros que hemos conocido, que hemos venido a los pies del Señor, tenemos un propósito en nuestra vida. La mayoría de la gente se la pasa preguntándose, ¿y yo para qué vine a este mundo? Y vienen los problemas existenciales, ¿yo para qué existo? Pero nosotros en Cristo sabemos que tenemos un propósito, por lo menos el de ganar almas. Por esa razón, nosotros no debemos imitar las costumbres de este mundo, sino que debemos permitir, según Romanos 12:2, que Dios transforme nuestra mente en una mente nueva, que nos cambie esa manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Mire, yo le voy a contar un testimonio hablando de lo que hablaba yo con mi hija. Y yo le decía, volviendo al principio, yo le decía, esa preocupación la que tú tienes ahora, la tuve yo en su momento, como les había dicho. Pero
Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que nosotros hacíamos recorridos, nos íbamos un grupito los viernes y hacíamos un recorrido por las publicitarias. En ese tiempo la aspiración de un diseñador gráfico era poder trabajar en una publicitaria. Ese era el top. Entonces, nosotros nos íbamos, nos organizamos y nos íbamos caminando hasta calle 50, que la mayoría de las publicitarias en ese entonces estaban en calle 50. Desde la universidad, cuando salíamos de la última materia, nos íbamos, llegábamos a muchas publicitarias muy reconocidas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Las personas nos atendían y nosotros le decíamos nuestra inquietud y ellos nos explicaban cómo se trabajaba. Inclusive la última que recuerdo fue que nos dijo, nosotros le preguntamos, y cuando terminemos nuestra carrera, ¿podemos venir acá a buscar trabajo? Y sí, vengan, cómo no, vengan. Y nosotros contentos y emocionados. Bueno, nos tocó dar una materia, nos hacían tener un catálogo o construir un catálogo para que pudiéramos enseñarlo al momento de ir a buscar trabajo. Y nosotros contentos con nuestro catálogo, y yo me fui, cuando terminamos el catálogo, yo me fui con mi catálogo a enseñárselo a este señor que era el diseñador gráfico empírico en esa época, porque no había, nosotros éramos de los pocos diseñadores gráficos que estábamos saliendo graduados directamente de la universidad. La mayoría de las personas que trabajaban en aquel momento eran personas empíricas. Y le dije al señor, mire, ve, ¿se acuerda de mí? Que mire, nosotros vinimos así, usted nos dijo que trajéramos nuestro trabajo. Y el señor dije, para ver, me dijo literalmente que eso jamás lo hacían en las publicitarias. Y bueno, a mí, yo cuando salí de ahí, yo salí llorando. Yo recuerdo que yo llegué a la Vía España, que en esos tiempos no teníamos celulares, estaban las cabinas telefónicas, y yo llamé a una de mis mejores amigas, compañeras de la universidad, y yo me puse a llorar. Cerré la cabina y gritaba, yo lloraba y yo le decía, y se me vino el mundo encima. Y yo, en ese tiempo yo conocía ya al Señor, pero no tenía esa comunión íntima con Dios, porque yo también era una joven, como la mayoría de los muchachos que quizás ellos sirven al Señor y conocen al Señor, pero no han tenido ese encuentro tan íntimo con Dios. Y yo lloraba y yo sentía que el mundo se me había venido encima. Y yo dije, como hoy en estos días estaban diciéndome que unos chicos se estaban quejando de que no habían aprendido nada en la universidad, pero yo les voy a decir, no es que uno vaya a aprender todo en la universidad. Yo siento que la universidad, y eso es lo que yo he aprendido de mi experiencia, que la universidad te da estructuras para que tú puedas forjar o formar tu propio aprendizaje y puedas desarrollarte en el área en la que tú te estás volviendo un especialista. Porque yo le decía a unos amigos también que ellos decían, la universidad a mí no me enseñó nada, pero yo le decía, pero es que la universidad, sin ese papel que te da la universidad, tú no hubieras podido entrar a este lugar y no pudieras estar trabajando donde estás trabajando, que ellos eran productores. Entonces, como yo decía, se me vino el mundo encima y yo me puse a orar. La verdad es que yo creo que eso quedó en el pasado, se me olvidó, porque Dios comenzó a trabajar en mi vida, Dios me comenzó a abrir puertas. Yo comencé a ir a una postproductora de gratis, que no me pagaran, yo solamente quería ir a aprender porque entendí que realmente la estructura me la dio la universidad, pero la actitud que yo tomé en cuanto a los conflictos y a los problemas y a las preocupaciones que yo pueda tener en mi vida, de todas las situaciones que se me presentan, va a depender de mí. Lo que yo debo hacer es dejarle a Dios actuar, que Dios haga su parte, y eso fue lo que yo aprendí, que yo tengo que dejar que Dios haga su parte, pero que yo también me tengo que preparar, que yo tengo que tener la actitud correcta. En lo que Dios me prepara y en lo que yo me preparo, yo tengo que tener una actitud correcta. Primero, delegar prioridades. La prioridad mía, ¿cuál es? Seguir adelante. Buscar en oración a Dios, prepararme en lo que me tengo que preparar, y Dios será el que me irá abriendo las puertas, me irá dando la gracia que yo necesito para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque en una empresa, la universidad no te va a dar la cultura que tiene una empresa. La universidad no te va a dar la gracia y la empatía que tú tienes que tener para llevarte bien con los compañeros, porque cada empresa tiene su propia cultura. Entonces nosotros debemos entender esa parte también. Que Dios nos dé la gracia para que podamos encajar, y que también nos dé el desarrollo para que podamos dar el aporte que tengamos
que dar y tener la actitud correcta delante de la gente. Esa es la conversación que yo he tenido con mi hija. Yo le dije, no te preocupes por el futuro, porque ella estaba muy preocupada que si tenía que coger maestría, que si tenía que coger esto. Yo le digo, cálmate, deja que Dios actúe. Tú preocúpate ahorita por el presente. Da tus materias tranquilamente, haz lo que tengas que hacer, estudia, prepárate. Y es más, investiga como si fueras a buscar un trabajo, cuáles son los requerimientos que se tienen o que necesita una empresa o que exige una empresa para que tú puedas trabajar con ellos. Y conforme a esas necesidades, tú te tienes que ir preparando. Porque ella en la conversación me decía, el profesor nos mandó a que estudiáramos X material. Y yo le decía, tienes que prepararte. Pero es que yo pensé que la universidad no me lo iba a dar, pero es que la universidad no te lo va a dar todo. Tú tienes que prepararte. Por eso te digo, busca cuáles son los requerimientos de empleo y comienza a prepararte, porque eso es lo que te van a pedir cuando tú llegues al mercado laboral. Pero de ahí en adelante, deja que Dios tome el control y que Dios te vaya guiando. Ese mismo Dios, quien nos cuida, porque todos creemos que Dios nos cuida, ese mismo Dios suplirá todo lo que vayamos a necesitar. Lo primero que debemos hacer para que ese Dios sea nuestro Dios y forme parte de nuestra vida es abrirle nuestro corazón, aceptarle como nuestro Señor y Salvador personal. Él nos va a sostener. Y nosotros tenemos que creer en esta palabra y tenemos que aprender a confiar en Dios. Dejemos que Dios actúe. No permitamos que nos dominen los conflictos de la vida, las cosas que están en el mundo que no nos afecten a nosotros en ese sentido. No nos hagamos eco de las voces que oigamos en el mundo, que la gente se está quejando, porque entonces van a venir las depresiones, van a venir las frustraciones, van a venir las situaciones emocionales en las que hoy están cayendo los jóvenes más que ninguna otra edad. Porque bien o mal ya nosotros hemos pasado por las verdes y las maduras, como se dicen, pero los jóvenes han tenido la facilidad esa de entrar a un conocimiento tan fácil que no tuvimos nosotros, y que de una u otra manera esto hace que ellos en algunas ocasiones flaqueen y se dejen llevar por todas las corrientes o por muchas corrientes de la vida. Debemos estar claros, hermanos, de que Dios tiene el poder y la capacidad para ayudarnos y protegernos de todas las situaciones si confiamos en Él. Y si confiamos en Dios, podemos tener la certeza de que estamos en buenas manos. Él tiene un plan para nuestras vidas. ¿Qué le recomiendo? Que confiemos en Dios. No andemos preguntándonos qué vamos a comer, dónde voy a trabajar, qué voy a beber, qué me voy a poner. Dios tiene el control de todas las cosas. Porque la Biblia dice una vez más, si nosotros amamos a Dios, todo lo que nos pasa es por un beneficio, para que nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos. No hay prueba que nosotros estemos pasando o que Dios nos ponga en nuestras vidas, que nosotros no tengamos la capacidad de vencer, de salir adelante, de pasarla. Señor, en esta hora, oh Dios, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Dios, sobre todo por los jóvenes que tienen en este momento una disyuntiva, y eso no es solamente aquí en nuestro país, sino a nivel nacional, a nivel internacional también, de que ellos no saben, si no tienen experiencia, cómo van a trabajar. Pero Señor, yo sé que tú tienes el control, y yo sé que si cada uno de los que en esta hora tienen dudas de cuál va a ser su futuro y los dejas en tus manos y sigue viviendo y preparándose conforme a tu voluntad, tú vas a tener el control de su futuro. Tú eres el que vas a ir delante de él, quebrantando puertas de bronce y cerrojo de hierro, haciendo pedazos, para que nosotros sepamos que tú eres Dios que nos puso nombre y que tú nos llamas y que tú nos vas a guiar. Tú vas a ir siempre delante de nosotros, guiando nuestras pisadas, nuestros caminos, abriéndonos puertas anchas y espaciosos caminos para que nosotros podamos transitar, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que nosotros creamos y conforme a que nosotros confiemos en ti.
Danos fuerza, Señor, que la fuerza no nos abandone, Señor. Quita la duda de nuestras vidas, de la vida de nuestros jóvenes, Señor, de la vida de la persona, de la viuda, de la vida de la persona que tiene aquella dificultad de pararse ante los obstáculos, ante las dificultades de la vida, Señor, y poner un alto, Padre. Señor, contigo somos invencibles, contigo tenemos el poder, tenemos la gloria que tú nos permites, Señor. Tenemos esas fuerzas, Padre, porque tú eres nuestro escudo cada día, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos decir cada día: Jesucristo es mi fortaleza, Dios es mi fortaleza, Dios es mi sustento, Dios es mi pronto auxilio en cada una de las tribulaciones, en cada uno de los conflictos a los que yo me enfrento. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, hermanos, y que esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda ministrarte.